Muy buenos días a Gracias. todos. La idea de hoy es darle más que una revisión del tema de enfermedades comprensivas, revisar la evidencia que tenemos actualmente a la luz de los estudios clásicos y de las nuevas recomendaciones de la Brain Trauma Foundation de este año, están actualizadas. A modo de introducción, tenemos Un que el momentico, manejo de la... Cristian, dame un momentico y hago alguna presentación. Hoy arrancamos con el doctor Cristian, que es nuestro R1, y hemos preparado esta charla tratando de mirar qué evidencia real sobre la craneotomía descompresiva tenemos. También tenemos al doctor Andrés Rubiano, que es el futuro presidente de la Asociación Colombiana y que participó en el grupo como autor del artículo sobre revisión de craneotomía descompresiva del grupo de trauma. Bienvenido, doctor Rubiano, y espero al final este formato generalmente va a una parte de una revisión de la literatura para mirar la evidencia y en la segunda parte de ella miramos la experticia y la experiencia de cada uno de nosotros en el tema. Adelante, Cristian. Bienvenido, doctor Rubiano. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Entonces tenemos que el manejo de la presión intracraneana se establece como un pilar fundamental del manejo de los pacientes que llegan con TEC grave al servicio. Complicaciones como las hemorragias, el edema cerebral y la hidrocefalia son los principales factores que contribuyen a la elevación de la presión intracraneana, dando síndromes como síndrome de herniación y síndrome compartimental, ya que tenemos que el encéfalo es una masa que está contenida en una bóveda rígida. Tenemos entonces que la cranectomía descompresiva surge como una medida salvadora a veces para tratar de controlar esa presión intracraneana. Se define como la remoción temporal de una porción del cráneo, ya sea primaria o secundaria, ya lo vamos a definir, y temprana o tardía dependiendo del tiempo en el que se realice. Temprana si se realiza en las primeras 72 horas y tardía hasta 10 días después del trauma. La cranectomía primaria o profiláctica es cuando vamos a cirugía a drenar un hematoma después del trauma y luego eso no es reposicionado. Entonces, lo principal de la cranectomía primaria es anticipar la elevación de la presión intracraneana, basado en signos clínicos o intraoperatorios y tomográficos que sugieran elevación de la presión intracraneana. Ya la cranectomía secundaria la tenemos ya terapéutica cuando instauramos un manejo médico y a pesar de ese manejo médico, la presión intracraneana elevada es refractaria, generalmente usando monitorización invasiva. A modo de introducción, la cranectomía descompresiva es un tema de mucha controversia a lo largo de los años, ya que ha sido pocos estudios que existen aleatorizados que nos validen la evidencia en realizar o no cranectomía descompresiva. Tenemos una evidencia que no es muy fuerte y a veces la cranectomía descompresiva termina siendo una medida salvadora. Definir cuál es la principal escala que tenemos para definir los desenlaces neurológicos de los pacientes. La más validada internacionalmente es el Glasgow Upton Scale, el GOS, y luego que sacaron el GOS extendido, que tenemos que va de una numeración de 1 a 5 y de 1 a 8 en el extendido, diciendo que el 1 son los pacientes que fallecen, pasando por el 2 que son los pacientes que quedan en estado vegetal hasta un grado que es los pacientes que tienen una buena recuperación e incluso recuperan el estado basal que tenían antes del trauma. El primer estudio aleatorizado que se hizo tratando de dilucidar la evidencia de la cranectomía descompresiva es el DECRA, un estudio clásico, un ensayo controlado, aleatorizado y multicéntrico. Aleatorizó 155 adultos que tenían hipertensión endocraneana, definido como una PIC mayor de 20, en un tiempo de 15 a 1 hora, que fuera refractaria a manejo médico. Sus pacientes se dieron una cranectomía temprana, o sea, en las primeras 72 horas, y los dos brazos de la autorización fueron los pacientes que fueron a una cranectomía bifrontal más manejo médico versus los pacientes que se dieron solo manejo médico. Y se excluyeron los pacientes que tenían alguna lesión con efecto de masa que requerían drenaje del hematoma.
El desenlace primario fue un desenlace compuesto de muerte, de estado vegetativo y discapacidad grave definido como un goce extendido de 1 a 4. Y la primera medición que hicieron de este estudio fue a los 6 meses. Los desenlaces secundarios fueron la medida de presión intracraneana, la proporción de sobrevivientes con un GOS no muy bueno, los días de estancia en UCI, ventilación mecánica y la mortalidad hospitalaria. Esta tabla les traigo para mostrarles que en realidad las características basales de los pacientes eran la mayoría homogéneas. Sin embargo, vemos que la reactividad pupilar en los pacientes que se llevó a craniotomía descompresiva fue más baja que en los pacientes que fueron a manejo médico. Incluso algunos pacientes no tenían reactividad pupilar antes de la aleatorización del estudio. Esta tabla para mostrar la hora cero es la hora a partir de que se hizo la aleatorización y este lado de acá, al lado izquierdo, tenemos las horas desde el trauma hasta la aleatorización y vemos pues que la tabla es clara, muestra que los pacientes que se llevaron a craniotomía descompresiva tuvieron un promedio de disminución de presión intracraneana mayor que los pacientes que se dejaron solo con manejo médico. Mirando ahorita los resultados que nos dejó el estudio, tenemos entonces que la craniotomía descompresiva sí demostró estadísticamente significativa una disminución en la presión intracraneana, disminuyó los días de ventilación mecánica y de estancia en UCI, no fue muy significativo los días de hospitalización total. La mortalidad fue muy parecida en ambos grupos, tanto la craniotomía descompresiva como el cuidado médico fue muy similar a la mortalidad, sin embargo los pacientes tuvieron un peor desenlace neurológico en el brazo de la craniotomía. Las complicaciones que se vieron asociadas fueron muy similares en ambos grupos, sin embargo los pacientes que se dieron a craniotomía descompresiva mostraron más tasas de hidrocefalia postoperatoria. Les traigo esta gráfica para mostrar que los pacientes, la proporción acumulada de pacientes que tenían un GOS extendido de 4 o menos, o sea, los pacientes que tenían peores desenlaces neurológicos, la proporción acumulada fue más en los pacientes de craniotomía descompresiva, o sea, les iba peor a los pacientes que se llevaron a manejo quirúrgico. ¿Qué limitaciones tenemos con este estudio? Hubo algunos problemas en la aleatorización de los grupos. Solo un centro recolectó más de un tercio de los pacientes, algo ahí no, de sesgos de selección, no muy importante. Lo más importante fue que no hubo homogeneidad en algunas variables, sobre todo en la reactividad pupilar, que de esto, por eso ha sido más criticado el estudio a lo largo de los años. Trataron de hacer un análisis post-hoc para mirar que esa reactividad pupilar no disminuyera, no afectara mucho los resultados. Se vio que el efecto general no disminuyó, pero al fin no fue estadísticamente significativo. Y otra de las limitaciones es que solo evaluaron los pacientes con craniotomía bifrontal, solo los llevaron a craniotomía bifrontal. ¿Cuáles son las conclusiones grandes del DECRA? Sí, disminuyó la presión intracraneana, disminuyó los días de ventilación mecánica y estancia en UCI, no los días de estancia de hospitalización total, pero los pacientes mostraron unos desenlaces neurológicos peores con respecto a los pacientes que llevan a manejo médico, medido a los 6 meses, estadísticamente significativos, ya que el intervalo de confianza no pasa lo mismo. Luego, el DECRA inicial, una medición a los 6 meses. Luego, hicieron una medición a los 12 meses para mirar cómo les había ido a los pacientes al año de la aleatorización. Vieron que la mortalidad permanecía igual y que el estado vegetal en realidad era peor en los pacientes que se llevaban a craniotomía compresiva. Acá a modo de gráfico muestra lo anterior. Nos lo aclara. La mortalidad tanto a los 6 como a los 12 meses fue muy parecida a los pacientes que caen en estado vegetal, peores desenlaces neurológicos, fue mayor, prevaleció en el tiempo, que fue mayor en los pacientes que llevan a craniotomía descompresiva. Las conclusiones es que los datos a los 12 meses fueron muy similares a los 6 meses. Hubo una tendencia a que los pacientes a los 12 meses tenían peores resultados en el grupo de craniotomía, sin embargo no fue estadísticamente significativo, ya que pasó la unidad, y los datos a los 6 meses sí fueron estadísticamente significativos. Luego tenemos el otro estudio, que el otro estudio clásico es el RESCUE que aleatorizó 408 pacientes.
de 10 a 65 años, un poquito más de edad que los que aleatorizó el DECRA, y ellos definen hipertensión intracraneana como una presión mayor de 25 mililitros de mercurio refractaria por 1 a 12 horas. Esos pacientes fueron llevados a craniotomía tardía, o sea, hasta 10 días después del trauma. Y a diferencia del DECRA, el rescue sigue incluyó a los pacientes que se les dio un hematoma y que tenían lesiones en efecto de masa. El desenlace primario, el rescue, el objetivo fue medir el desenlace neurológico a los 6 meses. Y los desenlaces secundarios, como el gozo a los 12 meses, mira la mortalidad, el Glasgow al alta y el control de la presión intracraneal. Acá les traigo que el manejo médico que se hizo fue principalmente en 2 estadios. El estadio inicial, el manejo médico básico de la presión intracraneana. Los pacientes que continuaban con una presión mayor a 25 se llevaron a un estadio 2, que era manejo médico, pero más agresivo. Y después del estadio 2, a los pacientes que tenían y que persistían con una presión intracraneana mayor de 25 por 1 a 12 horas, se aleatorizaron en 2 grupos. Los pacientes que iban a craniotomía descompresiva más manejo médico, los pacientes que solo iban a manejo médico, y ya acá estaba permitido un manejo médico agresivo como el barbitúrico. A diferencia del DECRA, las características de los pacientes fueron muy similares, incluso acá les resalto que la reactividad pupilar fue muy similar en este estudio. En los desenlaces tenemos que a los 6 meses la mortalidad, esto nos lo dijo muy claro el rescue, la mortalidad fue menor en los pacientes que se llevaron a craniotomía descompresiva. Sin embargo, los pacientes demostraron peores desenlaces neurológicos, se morían menos, pero quedaban mayor incidencia de estado vegetal. Y a los 12 meses se permaneció esa tendencia a disminuir la mortalidad y más pacientes en estado vegetal. Acá la gráfica para mostrarles la gran cantidad de mortalidad en el manejo médico con respecto a la craniotomía, pero una mayor proporción de pacientes que caen en estado vegetal. Efectos adversos, en los pacientes que llevan a craniotomía descompresiva están 16% mostró efectos adversos o complicaciones postquirúrgicas, y en el grupo de manejo médico solo tuvimos un 9% de eventos adversos. La alimentación ante el rescue es que parte importante del grupo médico se llevó a craniotomía de rescate cuando el estado clínico lo obligó, y que no se ha evaluado la eficacia de craniotomía primaria, que actualmente es la que se realiza con más frecuencia en los pacientes que no llegan al servicio de urgencias con trauma craneoencefálico grave. ¿Qué concluyó a grandes rasgos el rescue? Que hay menos mortalidad en el brazo de los pacientes que llegan a craniotomía descompresiva, pero que quedan con más estado vegetal, entonces peores desenlaces neurológicos. Las últimas guías del Brain Trauma Foundation del 2017, la cuarta edición, fueron más que todo en el tema de la craniotomía descompresiva, fue guiado más que todo solamente por él, ya que el rescue no había salido para ese tiempo ni el DECRA a los 12 meses. Entonces el Brain Trauma Foundation quiso hacer una actualización en el tema de la craniotomía descompresiva, una actualización de las guías, teniendo en cuenta el DECRA, el rescue, y el DECRA que se hizo la revisión a los 12 meses. Gracias a estos estudios, el DECRA a los 12 meses y el rescue y el DECRA previo, el Brain Trauma Foundation nos regala unas nuevas recomendaciones con evidencia 2A. No alcanza a ser una evidencia de clase 1, solamente una evidencia clase 2, a pesar de que fueron estudios de relativamente buena calidad. El Brain Trauma Foundation nos recomienda que la craniotomía descompresiva tardía se recomienda en aras de mejorar mortalidad y desenlaces. Sin embargo, no recomiendan la craniotomía temprana, ¿sí? La craniotomía temprana no se recomienda, ya que no han mostrado mejores desenlaces ni mortalidad. Hay 2 estudios que, del 2005 y 2009, asiáticos, que trataron de mirar y dijeron que la craniotomía pequeña no sirve. La craniotomía que hicieron fue de 6x8, dijeron que no sirve. La que sirve para mejores desenlaces es la de 12x5, 12x15 centímetros de diámetro.
La cranectomía secundaria como tratamiento de elevación de la presión intracraneana es la que se ha sugerido como el manejo de los pacientes con síndrome de hipertensión endocraniana, con refractarios en el manejo médico, disminuyendo la estancia en UCI. A grandes rasgos, entonces, el BTF nos dice que el DECRA de riesgo disminuye en la PIC la estancia en UCI, sin embargo, con peores desenlaces neurológicos. O sea, los desenlaces neurológicos no muestran mejoría en el grupo que se lleva a cranectomía descompresiva. Y a los 12 meses trataron de hacer como un WOS dicotomizado, tratando de dividir los desenlaces en dos grupos, o sea, los pacientes que les iba mal o bien, dividiéndolo en un WOS de 1 a 4 o de 5 a 8, vieron que al año tenía algo como de mejores resultados los pacientes que se llevan a cranectomía descompresiva, sin embargo no fue estadísticamente significativo y fallaron en mostrar ese beneficio de la cranectomía. Comparando el DECRA con el Rescue, el DECRA aleatorizó a los pacientes de una forma más temprana, sin embargo tuvimos esa dificultad de la reactividad pupilar, por lo que ha sido muy criticado siempre el estudio. El tiempo del trauma hasta el manejo fue menor en el DECRA. En el GOS lo dicotomizaron de una forma diferente al año, y el DECRA solo hicieron una cranectomía bifrontal, mientras que en el Rescue hicieron los dos tipos de cranectomía. El último consenso del año pasado nos guió un poco a cómo guiar esa indicación de cranectomía en la práctica clínica diaria. Entonces nos dicen que la cranectomía la tenemos como una opción, ya sea bifrontal o lateral, sin embargo no debemos hacer un uso discriminativo de esto. Debemos escoger muy bien a los pacientes, tanto su estado clínico como imaginológico, ya que no todos los pacientes se van a beneficiar de estos. Pacientes graves ya con un pronóstico ominoso no es sugerido llevarlos a una intervención invasiva, porque sabemos que los desenlaces no van a ser buenos. Entonces, nos dicen que nos recomienda la cranectomía, pero sabiendo escoger al paciente y mirando el riesgo-beneficio. Les quise traer a colación un último estudio, ya para ir terminando, un estudio que se hizo en el 2001, que se hizo en niños, por Taylor. Fue un estudio, la verdad, pequeño, aleatorizaron solo 27 niños, 14 que fueron llevados solo a manejo médico y 13 que fueron llevados a cranectomía descompresiva más manejo médico. Aunque fue un estudio pequeño, fue estadísticamente significativo y nos dejó mensajes. Que los pacientes que fueron llevados, los niños que fueron llevados a cranectomía descompresiva, demostraron a las 48 horas una disminución importante de la presión intracraneana, siendo estadísticamente significativo. Y algo muy importante, con diferencia a los adultos, en los niños sí se vio que a los 6 meses los niños tenían un mejor desenlace neurológico y un mejor índice de calidad de vida. Las conclusiones de este estudio, como ya se lo dije, mejor desenlace neurológico, mejor calidad de vida y menos episodios de hipertensión endocrinal postquirúrgica, con un valor de P estadísticamente significativo. Unos mensajes que quiero que se den a casa. La cranectomía descompresiva a la luz de la evidencia actual sigue siendo muy controversial. No hacen falta más estudios aleatorizados que traten de dilucidarnos el panorama y mejorar las indicaciones de la cranectomía descompresiva. Por ahora solo se recomienda la cranectomía descompresiva, a veces para mejorar mortalidad, termina siendo como una medida salvatoria, más que cualquier otra cosa. La decisión se debe hacer mirando al paciente, sabiendo qué beneficio le va a traer y que el estado postquirúrgico en realidad le va a traer beneficios al paciente. Debemos escoger bien al paciente, saber qué paciente vamos a llevar al quirófano y que en realidad esperar que el paciente progrese. Y como dijimos ahorita, falta evidencia para mirar si la cranectomía primaria en realidad sirve, que es la que a veces se hace más en la práctica, y tenemos pendiente que el Rescue DH salga tratando de respondernos esa pregunta. Eso fue todo. Muchísimas gracias por la atención. A los expertos pues, que estamos hoy en el auditorio, que quisiera preguntarles cómo manejan esto en la práctica clínica, qué piensan de la evidencia, la manejan, qué tal la cranectomía primaria, secundaria. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Como habíamos dicho, este formato académico se trata de una revisión de la literatura basada en la evidencia y la experiencia de las personas que están acá. En resumida, tenemos que la
perdón, quisiera hacer un comentario previamente. Quisiera pedirle a todos los participantes de esta reunión que por favor apagaran las cámaras y los micrófonos, porque estas reuniones son grabadas y después subidas en las redes, y desafortunadamente en estos días tuvimos una persona que inadvertidamente estaba ligera de ropas y se presentó en la pantalla. Entonces, respetuosamente le sugerimos a todos que apaguen sus pantallas y sus cámaras y solamente las activen si quieren opinar o hacer un comentario. De alguna forma resumida, tenemos que la craniotomía descompresiva en niños está probada que funciona. Hay una evidencia fuerte y sólida que mostró que funciona. En adultos muy controvertida. El estudio de ECRA mostró de alguna forma que los resultados eran iguales en el manejo médico que en el manejo quirúrgico, y incluso tenían más complicaciones aquellos que fueron sometidos a cirugía. En el caso del rescue, mejoraban, o la sobrevida era mayor en los pacientes que se le hacía craniotomía descompresiva, pero su estado neurológico posoperatorio era malo. Doctor Andrés Rubiano, usted que participó en este grupo de Trauma Foundation, ¿cuál es la opinión de usted respecto a este tema? Y la otra pregunta que realmente siempre me ha inquietado: ¿qué es el Brain Trauma Foundation? ¿Es alguna organización sin ánimo de lucro? ¿Qué es realmente el Brain Trauma Foundation? Porque ahí lo vi que compartió pues con las autoridades mundiales que hay en trauma, con Chestnut y con muchos otros. Doctor Rubiano, bienvenido. Bueno, doctor Romero, muchísimas gracias por la amable invitación, gracias por la presentación que se hizo del tema. Respondiendo a la pregunta que tú mencionas respecto a la Brain Trauma, pues la Brain Trauma es una entidad privada, es una fundación sin ánimo de lucro basada en la ciudad de Nueva York, y esa fundación se creó en los años 90 para tratar de alguna manera de generar investigación respecto a la calidad del manejo de los pacientes con trauma craneoencefálico. Y dentro del primer ejercicio que se hizo, como tú lo mencionas, pues hubo personas que trabajaban en esa época de manera académica muy fuerte en el tema, especialmente el doctor Jamshid Gallard, que trabajaba en la ciudad de Nueva York, y el doctor Randall Chestnut, que en esa época estaba en la Universidad de Oregon. Y dentro de muchas de las reuniones que ellos hicieron, pues encontraron que realmente no existían como unos lineamientos claros y había mucha heterogeneidad en el manejo de los pacientes de trauma craneoencefálico para esa época. O sea, existían recomendaciones de diferentes tipos y había mucha variabilidad en los protocolos que se tenían en las diferentes instituciones. Entonces lo que ellos hicieron fue reunir en ese momento pues muchos de los expertos que trabajaban el tema en Norteamérica. Posteriormente incluyeron al doctor Ross Bullock de Virginia, el doctor Raj Narayan, que estaba en ese momento en Chicago, y muchas otras personas, el doctor Jack Wilberger, que era una de las personas que más había publicado en manejo quirúrgico de trauma craneoencefálico en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania. Y llegaron a unos consensos donde decidieron establecer unas recomendaciones con una metodología en ese momento pues basada en evidencia, que era algo muy novedoso para esa época porque no se había trabajado en la mayoría de los sitios. El grupo metodológico fue el de la Universidad de Oregon, que era donde estaba el doctor Chestnut, y establecieron de esta manera las primeras recomendaciones, que fueron inicialmente publicadas cerca del año 95, en donde recogieron pues lo que había en ese momento respecto a las intervenciones. Esto pues tuvo bastante éxito, se consideró una de las primeras guías a nivel mundial pues estructuradas de esta manera de medicina basada en evidencia. Posteriormente salieron algunos consensos adicionales, el consenso europeo del Consorcio Europeo de Lesión Cerebral, que fue más realmente un consenso de expertos más que una guía basada en evidencia, pero mostró pues la otra tendencia que en ese momento surgía, y era complementar muchos de los vacíos de la evidencia con los consensos de expertos. Y esto pues ha venido actualizándose. Hubo una actualización para el año 2000, posteriormente otra para el año 2007.
y la última que fue la del año 2016. La metodología ha venido pues evolucionando y igualmente ha sido bastante estricta y eso ha sido una de las quejas principales de los usuarios de la guía, y es que obviamente hay muchos vacíos en la evidencia. Para que nosotros tengamos una idea, por ejemplo, todos los estudios que tengan menos de 30 pacientes no entran dentro de los estudios evaluados por las guías, porque se considera metodológicamente que los estudios de menos de 30 pacientes pues tienen una alta probabilidad de sesgo, así hayan sido aleatorizados y todo por el tamaño de la muestra. Posteriormente, muchos otros países empezaron a hacer ejercicios similares. Japón, Rusia, Corea han venido trabajando este tipo de lineamientos. En Latinoamérica se han hecho 13 ejercicios. El primero que se hizo fue el del Instituto de Seguros Sociales de México, que realmente no tuvo pues esta metodología basada en evidencia, sino que fue más una revisión narrativa y propusieron un algoritmo de trabajo que era muy basado en el protocolo que tenían en el Centro de Trauma del Instituto Nacional de los Seguros Sociales, que es el Hospital Magdalena de las Salinas. Posteriormente, Chile hizo un ejercicio más organizado, basado en evidencia, y Colombia posteriormente en el año 2014 hizo el ejercicio que ha sido uno de los más estructurados y que fue apoyado también por el grupo metodológico de la Brain Trauma y por la colaboración Cochrane para la región latinoamericana o iberoamericana, porque realmente la colaboración Cochrane está coordinada desde España para la región iberoamericana en la Universidad de Barcelona. Entonces, esto es más o menos lo que ha sido la evolución de la Brain Trauma. En este momento, las oficinas de la Brain Trauma fueron mudadas hace unos años a la Universidad de Stanford, en California, porque el doctor Janchis Gallard, quien ha sido el presidente de la Junta y pues la persona que de alguna manera ha generado muchos de los recursos para realizar este tipo de actividades, se trasladó también a esta universidad y en este momento está basada en esta universidad. Para el próximo año vamos a tener una especie de relanzamiento de la fundación con una estructura mucho más internacional y se va a empezar a trabajar en algunos modelos que se habían empleado o se habían tratado de diseñar en algún momento a principios del año 2000, pero que no habían evolucionado, como algunos modelos de entrenamiento basados en guías que se realizaron, por ejemplo, para personal de ambulancias, las guías militares, las guías pediátricas. Entonces vamos a tener como un poquito más de conocimiento de todas las actividades de la fundación. Esto es lo que tiene que ver con el tema de la Brain Trauma. Respecto a la revisión de tema y a la evidencia asociada a la craniectomía descompresiva, es importante que tengamos en cuenta algo que yo siempre recomiendo a todos nuestros colaboradores en los proyectos de investigación, y es que cada vez que nosotros tengamos un artículo de cualquier tipo de propuesta de intervención sobre pacientes, lo primero que tenemos que hacer es la contextualización para poder pasar a algo que se llama la transferencia de conocimiento. La contextualización es definir el contexto específico en el cual se realizaron los estudios sobre los cuales estamos discutiendo y ver si realmente hay una posibilidad de traducción directa de las intervenciones aquí propuestas a nuestra práctica diaria, teniendo en cuenta todas las variabilidades y las condiciones en las cuales nosotros realizamos nuestra actividad clínica y quirúrgica, en este caso pues el sistema de salud colombiano y los diferentes niveles de complejidad y todas las limitaciones que podemos tener en algunos momentos asociado al modelo de salud sobre el cual nosotros realizamos nuestra práctica. Dos puntos para reforzar que fueron mencionados brevemente en la revisión, y es los únicos dos estudios clínicos aleatorizados que cumplen pues con ciertos criterios de calidad son el DECRA y el RESCO-ACP. Los estudios chinos son estudios también aleatorizados, pero que no cumplieron todos los criterios de calidad, básicamente porque cuando uno va a la publicación de los estudios hay mucha limitación de el acceso a la base de datos. No se cuenta realmente con todo el detalle de la base de datos en estos dos estudios. El DECRA es un estudio de craniectomía descompresiva bifrontal realizada de manera temprana, pero temprana tiene un criterio claro para quienes realizaron el estudio DECRA, que fue liderado por Jamie Cooper, que es un neurocirujano australiano.
y es que es hecho hasta 72 horas después del trauma. O sea, estamos hablando de intervenciones de más de 2, 3 días, que realmente para el concepto actual es una intervención tardía secundaria. Eh, Realmente cuando nosotros hablamos ahorita de descompresión craneana temprana, estamos hablando de descompresiones realizadas en las primeras horas del trauma, generalmente no más allá de las 24 horas. O sea que si tomamos el contexto del DECRA, realmente el estudio DECRA no es un estudio de descompresión temprana, a pesar de que en las guías se menciona como un estudio de descompresión temprana para la época en que se realizó, porque va hasta las 72 horas después del trauma. Y el Rescue ICP es un estudio de descompresión tardía. ¿Por qué se denomina tardía? Porque es que ahí nos hablan de hasta 12 horas de evolución de presión intracraneal elevada, pero hubo pacientes que tuvieron hasta 10 días posteriores al trauma el procedimiento. O sea, realmente hubo pacientes muy por fuera de las ventanas tradicionales que se manejan. Entonces, el Rescue ICP se considera una intervención tardía. Y ambos son estudios de descompresión secundaria, es decir, se hizo un amplio manejo médico antes de pasar al proceso quirúrgico. Y el Rescue ICP es un estudio mixto donde el 30% de la población se llevó a descompresión hemicraniectomía o unilateral y el 70% se llevó a descompresión bifrontal. O sea que lo único que tienen en común los dos estudios es que la gran mayoría de la población, toda en el caso del DECRA y el 70% en el caso del Rescue ICP, fueron llevados a descompresión bifrontal. Entonces, estos dos estudios realmente son o serían representativos para un contexto en donde se haga mucha descompresión bifrontal en trauma cerrado, no penetrante, y que no tenga un hematoma grande asociado. Uno de los temas también importantes para tener en cuenta en el contexto es que todos estos pacientes fueron a monitoría de presión intracraniana, o sea, ningún paciente se llevó a descompresión sin haber hecho una monitoría de presión intracraniana. Todos tuvieron terapia de primera y segunda línea, es decir, la intervención de descompresión se realizó ya como una terapia de tercera línea o de rescate. Y los análisis que se hicieron, teniendo en cuenta la escala de desenlace de Glasgow, variaron porque unos incluyeron el estadio 5 del goce y otros estudiaron el estadio 4 del goce. Y sabemos que el estadio 4 del goce es lo que se denomina discapacidad severa alta, que es donde el paciente necesita asistencia permanente para todas sus actividades diarias. De manera parcial, no completa. Es decir, la persona puede hacer ciertas cosas dentro de la casa, pero hay otras que requieren apoyo de otra persona. Y el estadio de 5, ¿sí? Que es la discapacidad moderada leve, es un paciente independiente que puede hacer todas sus actividades diarias en la casa sin necesidad de que alguien más lo apoye, pero no se reactiva, por así decirlo, en sus actividades sociales diarias. Es decir, una persona que no va al colegio, no va a la universidad, no va a su trabajo, pero dentro de la casa funciona apropiadamente. Porque es importante definir las diferencias en este modelamiento del desenlace, porque esto lo dice muy claramente el consenso de descompresiva que mencionaron en la presentación que se hizo con el grupo de Cambridge, es que este concepto de discapacidad varía mucho de cultura en cultura. Entonces, por ejemplo, para algunas culturas se considera un apropiado desenlace que su paciente esté en su casa funcionando. Para otras culturas se considera un no apropiado o una muy alta discapacidad que su paciente esté solo en la casa y que no pueda salir a sus actividades diarias, como por ejemplo ir al trabajo o reincorporarse en la actividad de estudio. Esto quedó muy claro en el consenso cuando se habló con diferentes tipos de comunidades. Por ejemplo, en África, a las personas no les interesa que la persona se reactive en su actividad económica o de estudio. Ellos consideran un muy buen logro con que la persona esté en su casa nuevamente reincorporada a sus actividades de la casa diaria. Y en otro tipo de sociedades, como por ejemplo la australiana, para ellos realmente esto no es un buen desenlace. Entonces existe cierta variabilidad en cómo la cultura percibe el desenlace de su paciente. Entonces, teniendo en cuenta ya este contexto,
pues es pertinente repensar los estudios dentro de ese contexto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos lo que pasa en nuestro medio, tanto a nivel de la mayoría del continente americano, ya sea en Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica, la mayoría de procedimientos quirúrgicos que se hacen de manera temprana, en las primeras horas, generalmente no más allá de las 24 horas, ocasionalmente pueden ir hasta las 48 horas. En muchísimos sitios se hace sin tener una monitoría de presión intracraneana previa. Y el procedimiento que más se realiza es el procedimiento hemisférico unilateral, no el bifrontal. Y aquí ya entramos en temas relacionados con técnica quirúrgica. Es decir, esto va mucho de la preferencia del neurocirujano, pero cada vez existe un poco más de evidencia respecto a todo el componente, como se mencionaba al principio de la charla, de lo que es el concepto del síndrome de compartimiento intracraneal. Y es claro que cuando uno tiene un efecto de masa con un vector de presión que va de la parte lateral, ¿sí?, hacia la parte interna del cráneo, pues en este caso hacer una descompresión bifrontal no tendría mayor razón de ser, porque la descompresión bifrontal, desde el punto de vista físico, está diseñada para que haya un movimiento, una expansión de los lóbulos frontales hacia la parte anterior. Entonces, si tú tienes un hematoma temporal, si tú tienes un hematoma parietal, si tú tienes un hematoma hemisférico, pues hacer exclusivamente una descompresión del frontal no tendría ninguna lógica, porque el vector de presión sobre los pedúnculos pues continuaría. Y realmente la indicación de la descompresión bifrontal es básicamente para contusiones frontales bilaterales. Cuando nosotros tenemos un edema bifrontal, pues se busca hacer esta descompresión para que haya una expansión, y básicamente lo que vemos en este tipo de pacientes es un borramiento de las cisternas cuadrigeminales, en donde usted busca liberar la presión que puede haber sobre los colículos cuadrigéminos. Pero lo que más se recomienda en la mayoría de traumas que nosotros vemos de alta velocidad o inclusive en heridas penetrantes es que estas se dan generalmente sobre la superficie cortical a nivel lateral. Entonces el paciente realmente se beneficiaría de una descompresión hemisférica. Cuando nosotros tenemos un paciente con desviación de línea media hacia la izquierda o hacia la derecha, pues realmente lo que uno busca es hacer una descompresión para que esa línea media llegue a su normalidad, y no tendría tampoco lógica hacer una descompresión bifrontal en este tipo de pacientes. En muchos de los pacientes del DECRA, hubo pacientes con desviación de línea media que se llevaron a descompresión bifrontal, entonces técnicamente eso fue una falla, pero pues en esa época en la que se hizo el estudio no había tanto detalle de todo esto que estamos hablando en este momento. Entonces, mi punto de vista personal respecto a este tema es que realmente nosotros en este momento, para la práctica que ejercemos en nuestro medio, no tenemos un estudio que realmente nos responda a la pregunta de si es beneficioso o no el procedimiento. Los estudios más cercanos probablemente serían los de los chinos, midiendo los diferentes tamaños de la descompresión, porque los estudios chinos sí son netamente de cirugía descompresiva hemisférica y mostraron una muy buena sobrevida, pero como les digo, existen muchas limitaciones porque no están las bases de datos complementarias de los estudios publicados. Y recordemos que desafortunadamente la perspectiva que se tiene a nivel científico con respecto a muchos de los estudios chinos es que no hay como un cuidado juicioso de los datos y no se sabe realmente qué tanto de esos datos son válidos o no. Y el cierre final de mi comentario es para invitarlos a todos los centros académicos, a todas las personas que están manejando volúmenes importantes de trauma, para que hagamos ese estudio. Porque ese estudio no se va a hacer en Norteamérica, ese estudio no se va a hacer en Europa, porque ellos tienen pues unos modelos diferentes donde realmente cada vez hacen menos la descompresión primaria, porque tienen unos sistemas de monitoría muy avanzados que les permiten definir rápidamente realmente si el paciente requiere o no requiere la intervención. Entonces, en nuestro medio, donde hay mucha limitación para el tema de monitoría, pues lo que tenemos que hacer es un estudio de descompresión primaria, probablemente en las primeras 24 horas, hemisférica, evaluando muy bien el seguimiento y el desenlace de estos pacientes, que como cada vez queda más claro, debe hacerse idealmente a los 24 meses, porque probablemente el periodo de 6 meses es un periodo muy corto para determinar toda la recuperación neural, que ya está definida con base en estudios de biomarcadores. Entonces, la mayoría de estos pacientes realmente tienen un cambio entre los 12 y los 24 meses. El estudio Rescue ICP permitió evidenciar eso.
porque ellos sí estudiaron muy juiciosamente la diferenciación. El estudio que se hizo del DECRA realmente no recuperó la totalidad de los pacientes, fue una muestra muy básica, y volvemos al tema de cómo se midió el desenlace, de qué es discapacidad severa para nuestro contexto o para el contexto de los otros países. En este momento tenemos una importante recolección de datos. Vamos a completar cerca de 400 pacientes en una base de datos que se llama la base de datos Latino, que realmente permite hacer un análisis a fondo de los resultados de todas las intervenciones que hagamos en este tipo de pacientes. Son más o menos 100 variables, haciendo seguimiento de 15 días de cuidado intensivo, incluyendo pues todo el manejo previo a la llegada al hospital, el manejo intrahospitalario en urgencias, en cuidado intensivo y en cirugía. La base de datos es de acceso libre. Cada institución ingresa sus datos y analiza sus propios datos, y en el momento en que se quiera comparar con otras instituciones puede acceder a análisis con diferentes instituciones. En este momento estamos recogiendo datos en Colombia, en algunas instituciones, en Guatemala, en México, en Brasil, en Perú, y en este momento se van a empezar a recolectar datos de la región Caribe, inicialmente con Trinidad y Tobago, Jamaica y Curazao probablemente. Entonces, pues es una oportunidad que tenemos de empezar a generar diferencia con lo que ya está publicado y realmente entender dentro de nuestro contexto qué beneficio tienen este tipo de intervenciones. Y recordar que no es solo la cirugía de descompresión, es el tema de la craneoplastia. En qué momento nosotros devolvemos a ese paciente la restauración normal de la fisiología craneal, porque ya está muy identificado que realmente los pacientes que van a craneoplastia temprana, estamos hablando en el primer mes, máximo los primeros 3 meses, tienen mucha mejor recuperación funcional cognitiva que los pacientes que se llevan a craneoplastia tardía después de 3 meses, hasta 6 meses, algunos pacientes hasta 1 año. Entonces, el tema de la craneoplastia también es un tema muy importante a tener en cuenta cuando hablamos del desenlace de estos pacientes. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Pero bueno, parece que digamos la pregunta que todavía no ha sido resuelta con estos dos estudios, con el DECRA y con el RESCUE, es que parece que la craneotomía descompresiva tardía realmente no representa un beneficio para los pacientes. La pregunta sería, y quisiera oír la opinión de los demás participantes, si una craneotomía descompresiva primaria, digamos profiláctica, porque el término de alguna forma suena un poco difícil de manejar, si la craneotomía descompresiva primaria realmente representa en su experiencia, en la experiencia de los participantes, una ventaja para estos pacientes. Yo creo, Andrés, y hago un comentario de lo que ustedes recomendaron, y es que las craneotomías descompresivas, según estudios hechos por japoneses, deben ser mínimas de 12 por 15 centímetros. Craneotomías de menor tamaño lo que hacen es que protruyen el encéfalo a través de la craneotomía, haciendo compresión venosa y generando un infarto venoso. Entonces es importante que las craneotomías descompresivas cumplan con el mínimo estándar de tamaño, que generalmente es de 12 por 15 centímetros. Un estudio que desafortunadamente, digo desafortunado porque se transmitió mal, fue el estudio de Chestnut, el que hizo en Bolivia y Perú, donde de alguna forma terminó recomendando el no uso por lo menos así se interpretó, el no uso del catéter de presión intracraneana. Después Chestnut trató de echarse un poco para atrás con algunas cosas, pero fue algo que quedó un poco en el subconsciente académico de las personas. ¿Qué opinión tienes tú, Andrés, sobre este estudio de Chestnut y qué dice él en este momento? Porque en alguna conferencia que lo oí alguna vez trató de revertir su estudio, pero creo que ya de alguna forma la idea ya estaba generada en el subconsciente. El no uso del catéter de presión intracraneana como toma de decisiones en el paciente con trauma de cráneo, que obviamente en el primer mundo es una obligatoriedad del uso del catéter de presión intracraneana. Sí, yo creo que lo que tú mencionas es muy importante, y volvemos al tema que mencionas respecto a la contextualización de los estudios. Si nosotros tomamos el BEST-TRIP, que fue el estudio que publicó Chestnut respecto a la supuesta monitoría o no de presión intracraneana, realmente es un estudio que compara 2 protocolos.
lo que se hizo fue construir un protocolo basado en imágenes y en evaluación clínica para hacer intervenciones tempranas, comparado con un protocolo estándar basado en monitoría de presión intracraneana para hacer intervenciones tempranas. Entonces, ¿qué pasó? Se construyó un protocolo en sitios donde probablemente no había un protocolo claro, había mucha heterogeneidad en el manejo, y lo que se hizo fue organizar un protocolo. Así no hubiera presión intracraneana de por medio, se les dijo si el paciente cumple estos criterios de tomografía, si el paciente cumple estos criterios clínicos, las intervenciones que se deben realizar son estas y estas. Obviamente, cuando tú vas a un sitio donde no existe un protocolo y cada especialista hace lo que cree que es más conveniente para el paciente, cuando en cuidado intensivo cada especialista hace lo que cree que es conveniente para el paciente en su turno, pues el solo hecho de organizar un protocolo ya mejora la sobrevida de los pacientes. Eso lo hemos demostrado nosotros en estudios observacionales que se han hecho en diferentes sitios. Uno de los que publicamos en el año 2014 respecto a la organización de un protocolo para urgencias en el Hospital Universitario de Neiva mostró un beneficio importantísimo del solo hecho de organizar un protocolo de cuidado y que todo el mundo siga unos lineamientos. Entonces, esto ya de hecho permite que se gane mucha sobrevida con los pacientes, versus la organización de un protocolo guiado por monitoría de presión intracraneana. Y lo que mostró el BESTRIP es que si uno organiza dos protocolos de manejo, uno basado en imágenes y clínica y otro basado en presión intracraneana, en sitios donde no existen protocolos, pues se mejora de manera igual la mortalidad, es decir, probablemente no hay diferencias en la mortalidad. A la hora de publicar el artículo y en la forma en que ellos lo publicaron, pues obviamente se hizo mucho énfasis en el tema de la monitoría. El mismo estudio se llama un estudio de monitoría de presión intracraneana. Después, como tú lo dices, Chesno lo ha reconocido y él piensa pues que el estudio no ha debido publicarse de esa manera, con ese título y en la forma en que se dio la interpretación, pero pues ya lo publicado está y ya el análisis que cada persona le haya hecho y como tú dices, la interpretación que cada persona le haya hecho, pues quedó de esa manera y el daño fue hecho. Lo que se ha tratado de hacer ahora, si ustedes lo ven con los protocolos recientes que se han publicado con los dos consensos que se denominan los consensos CIVIC y el consenso CREVICE, uno en el Journal de Neurotrauma y el otro en Critical Care, realmente muestran la evolución de la interpretación de este estudio. Y es qué hizo Chesno en este momento. Entonces, el mismo grupo que construyó el protocolo del BESTRIP para manejo guiado únicamente con imágenes y con clínica, lo reunió, hicieron un consenso y se acaba de publicar el protocolo, se llama CREVICE, para que los que todavía no lo conocen lo revisen, y ahí se establece como la evolución de este protocolo y se dice, si usted no tiene sistemas de monitoreo de presión intracraneana, este es el protocolo que debe usar para la toma de decisiones de terapéutica o quirúrgica temprana en pacientes que aparentemente sin medir una presión intracraneana pueden tener indicaciones subjetivas a través de la imagen diagnóstica o a través de la clínica de que pueden tener o pueden estar cursando con hipertensión intracraneana. Y las intervenciones propuestas son estas. Y el otro grupo, o parte del mismo grupo, más personal adicional, sobre todo de Europa, que no intervino en la elaboración del primer protocolo del estudio en Latinoamérica, les dijo, bueno, si tuviéramos monitoreo de presión intracraneana, entonces veamos la otra parte del estudio, se trajo el otro protocolo que era basado en monitoreo de presión intracraneana y se hizo el mismo ejercicio y se dijo, bueno, si usted tiene monitoreo de presión intracraneana, entonces estos son los umbrales para los cuales usted debe empezar a hacer intervención y los protocolos de intervención son estos. Los protocolos no varían mucho del uno del otro, lo que varía es la forma en la cual se llega a la toma de decisiones para iniciar el tratamiento. Este protocolo se llama el protocolo CIVIC, que ha tenido inclusive un tercer protocolo, que es el protocolo CIVIC 2, en donde se hace adicionalmente la comparación entre monitoría de presión intracraneana y monitoría de presión tisular de oxígeno, que es otro de los sistemas pues, que se utilizan en este momento para guía terapéutica temprana. Y de esta manera se ha abierto ese trabajo inicial de Chestnut en 3 protocolos que en este momento son la evolución del proceso. Entonces, lo que uno debe tener en cuenta para lo que mencionas, Oscar, es que siempre debemos pararnos en dónde estamos en nuestra práctica. No podemos generalizar, por ejemplo, intervenciones basadas en monitoría de presión intracraneana o basadas en monitoría de presión tisular de oxígeno en sitios donde no lo estamos haciendo.
Y si nosotros estamos haciendo prácticas en sitios donde no tenemos toda esta monitoría, pues debemos organizar aún ahí un protocolo que nos permita tratar de sistematizar intervenciones que ya están definidas tanto por consenso como por evidencia. ¿A qué hora se llevan los pacientes a cirugía? ¿Con qué tipo de lesiones se llevan los pacientes a cirugía? ¿Qué tipo de cirugía es la cirugía recomendada? ¿Qué tanto se va a hacer de intervención en la unidad de cuidado intensivo? ¿Hasta qué momento vamos a despertar el paciente? Todo este tipo de cosas son cosas muy importantes que realmente impactan el desenlace, ya ha sido medido y que a veces nosotros no lo tenemos en cuenta. Si nosotros tenemos en nuestro sitio de trabajo al menos una monitoría de presión intracraniana, ¿cómo podemos definir tempranamente a qué paciente operamos y a qué paciente no operamos? Si tenemos adicionalmente la posibilidad de tener entonces monitoría de oxígeno, ¿en qué momento cruzamos esta información para definir qué tipo de intervención se hace? Porque no todas las intervenciones van a ir encaminadas a mejorar la oxigenación y no todas las intervenciones van a ir encaminadas a mejorar la presión intracraneana. Y esto es bien interesante en este último protocolo CIVIC-2 porque se establece un formato de 4 cuadrantes en los cuales nosotros ubicamos al paciente. Y va a haber pacientes que tienen presión intracraneana elevada, pero tienen una oxigenación cerebral normal. O sea que no siempre la presión intracraneana elevada nosotros la deberíamos correlacionar con una presión de oxígeno baja. Pero pues si no tenemos ni siquiera presión intracraneana o ni siquiera presión tisular de oxígeno, pues uno con la tomografía está asumiendo probablemente que el paciente está mucho más grave de lo que realmente está y por eso es que a veces tomamos la opción de una cirugía temprana para tratar de evitar todo eso. Yo lo que percibo, Andrés, es que de alguna forma el tiempo es el determinante y el tiempo es de alguna forma el factor que todavía estamos en boga de determinar, igual que lo que ocurre con la enfermedad isquémica, igual que lo que ocurre con el vasoespasmo, es el tiempo y en esa medida, obviamente el colocar un catéter de presión intracraniana, en hacer un tratamiento médico inicial, podría demorar el tratamiento médico, perdón, el tratamiento descompresivo, y es ahí en donde comienza entonces a existir una línea y otra línea en aquellos que de pronto tomamos decisiones con una tomografía sin necesidad de pasar al paciente por el manejo médico, porque realmente lo que demuestran los estudios es que el tiempo es lo más importante, igual que lo que ocurre en la isquemia y con el vasoespasmo. Entonces, si nosotros hacemos una descompresiva precoz, probablemente el impacto en la sobrevida de ese paciente va a ser mayor, pero lo que no sabemos aún es a cuál hacérsela y a cuál no, solamente basándose en un estudio de imagen o, o en estudios adicionales. Tu experiencia personal como neurocirujano, ¿haces la craneotomía descompresiva primaria? ¿La utilizas o no la utilizas? ¿Qué piensas exactamente ya, digamos, distanciándonos un poco de la evidencia y entrando ya en el campo de tu experiencia personal como neurocirujano? Gracias, Oscar. Sí, realmente esto ha tenido una evolución. Yo inicialmente era bastante agresivo. Todos los pacientes que yo consideraba que tenían la indicación de la descompresiva los llevaba descompresiva. Y obviamente, como tú dices, con la experiencia uno va aprendiendo cosas y desafortunadamente, como no existe esa evidencia apropiada, no existen los estudios apropiados, pues toca aprender de esa experiencia para llenar los vacíos que se puedan tener. Yo siempre le digo algo al personal que está con nosotros en entrenamiento y es cuando usted tenga un paciente de trauma de cráneo severo, usted mire la tomografía y usted piense que ese paciente necesita una descompresiva, hágala, por lo que tú estás mencionando y es el tiempo, ¿sí? Si nosotros nos quedamos contemporizando si sí la necesita, si no la necesita, probablemente estamos perdiendo tiempo muy valioso que el cerebro nos va a cobrar después en el desenlace. ¿Qué pacientes se llevan a descompresiva? Pues en este momento, y parte también del análisis que se ha hecho con estos consensos que acabamos de mencionar, es que realmente los pacientes que tengan desviaciones de línea media de más de 5 milímetros podrían ser unos muy buenos candidatos a descompresión temprana, especialmente si no se cuenta con el equipo apropiado de monitoría o lo otro es con las personas que hagan la interpretación apropiada de esta monitoría, porque sabemos que el interpretar la presión tisular de oxígeno, el interpretar la presión intracraneana, pues debe tener un proceso también de experiencia por parte de las personas que estén haciendo el seguimiento. Nosotros sabemos que en nuestro país muchas veces en las unidades de cuidado intensivo
la persona de mayor experiencia va, pasa la revista y queda en manos de los residentes o queda en manos de inclusive en algunos sitios médicos generales que no tienen la capacidad de hacer una buena interpretación de este tipo de situaciones. Entonces, si estamos en un contexto en el cual sabemos que hay falencias en el proceso de seguimiento de la unidad de cuidado intensivo y que no va a haber una claridad en la interpretación de las complicaciones que puede estar haciendo el paciente, es preferible hacer la intervención lo más temprano posible. Si estamos en un sitio donde realmente se cuenta con toda la experiencia, las personas saben en qué momento se está produciendo una falla en la complacencia cerebral, pues probablemente podamos ser un poquito más laxos y esperar un poco más si se está haciendo un manejo médico inicial. Los pacientes que tengan hematomas subdurales agudos y que probablemente tengan esta desviación de línea media mayor a 5 milímetros o que, teniendo en cuenta los estudios de Zumkeller, el tamaño del hematoma en ancho sea mucho menor a la desviación de la línea media, son pacientes que probablemente van a requerir una descompresión primaria temprana. ¿En qué pacientes con hematoma subdural uno podría considerar la posibilidad de volver a colocar el colgajo? En pacientes que probablemente la desviación de la línea media sea menor al tamaño del ancho del hematoma subdural, o en pacientes de edad que evidentemente tienen un espacio subaracnoideo bastante amplio y que aún con esas desviaciones pues se pueden ver los espacios de manera amplia. ¿En qué pacientes no hacerla? Y lo otro es en los pacientes pues, con edema cerebral grado 3, donde hay borramiento completo de las cisternas de la base, especialmente de toda la cisterna ambiens y la cisterna crural, ipsilateral o bilateral. Esos pacientes probablemente se beneficiarían tempranamente de una descompresión. ¿En qué pacientes nosotros no deberíamos tomar la decisión de hacer una descompresión inmediata? Pues en los pacientes que llegan con lesiones muy severas, múltiples, pacientes de edad, por ejemplo, yo he dejado de hacer descompresivas en pacientes de más de 70, 80 años, ocasionalmente las hacemos, antes las hacíamos casi a todos, porque estos pacientes permanecen vivos por el procedimiento, pero generalmente fallecen es por complicaciones en la unidad. Son pacientes que se infectan muy, muy fácilmente, son pacientes que tienen muchas comorbilidades que llevan a complicaciones en el manejo de la unidad de cuidado intensivo y no fallecen por el procedimiento per se o por la lesión intracraneal per se, más sí por las complicaciones de cuidado intensivo. Y estos pacientes pues realmente son los pacientes que uno debería tratar o considerar la posibilidad de dejarlos sin hacer una descompresión temprana. Los pacientes, como mencionamos, con grandes contusiones bifrontales, probablemente son pacientes que se lleguen a beneficiar de una descompresión bifrontal temprana y estar listos para lo que es el apoyo al manejo transoperatorio. Nosotros hemos tenido experiencias muy difíciles con pacientes que se llevan tempranamente este tipo de procedimiento, especialmente pacientes politraumatizados que tienen también otras lesiones que han sido manejadas en simultáneo con otras especialidades y que al momento de realizar la descompresión, especialmente si hay un edema bastante importante, un edema grado 3 o una desviación de línea media muy alta, mayor a 5 milímetros, al momento de levantar el cráneo y hacer la durotomía, estos pacientes tienen unas hipotensiones terribles, donde muchas veces se le adiciona una lesión secundaria por el problema de la baja de la presión intraoperatoria o transoperatoria. Y nosotros debemos trabajar de la mano con los equipos de anestesia para que ellos estén preparados. Estos pacientes idealmente deben ir con un catéter central, idealmente deben tener listos unos vasopresores para que en el momento en que se haga la descompresión se inicie de una vez el manejo de la presión arterial para poder apoyar la disminución de la lesión secundaria en estos pacientes. Entonces, no es solo el acto quirúrgico per se, pero es todo el manejo complementario que estos pacientes deben hacer. Y en cuidado intensivo, todo el tema relacionado con las disnatremias, especialmente con la hipernatremia, sí estamos asociando el manejo de soluciones hipertónicas como coadyuvantes para manejo del edema cerebral. Ok, Andrés, no sé, quisiera oír la opinión, qué experiencia tienen el doctor Ignacio González, por ahí lo veo en el auditorio, el doctor Carlos Rivera, qué experiencia, pues todos los presentes, qué experiencia hay con las craneotomías descompresivas, piensan que funciona, piensan que no funciona, ¿cuál sería la experiencia de ustedes, Ignacio? ¿Qué opinas? Buenos días.
Pues yo quedo un poquito desconcertado y siempre me ha desconcertado este tema de la presión intracraneana porque lo que hemos aprendido toda la vida es que la presión intracraneana es que la que es quien define el pronóstico y finalmente la mortalidad, pero parece que la presión intracraneana es un factor más que no define el pronóstico, porque si yo hago una cranectomía y disminuyo la presión intracraneana, no mejoro el pronóstico del paciente. Entonces, ahí hay una contradicción y en ese sentido, creo que el estudio de los bolivianos tiene toda la razón. No me parece tan justificable medir la presión intracraneana, porque como lo demuestran estos estudios, si yo bajo la presión intracraneana, pues no mejora el pronóstico del paciente. Entonces parece que la presión intracraneana no viene a ser el factor más importante en el cual nosotros nos hemos venido enfocando en el tratamiento de estos pacientes. Es un poquito desconcertante. Ok. El doctor Rivera, el doctor Ruiz, el doctor Giraldo, el doctor Salas, pues todos los presentes, ¿qué opinión respecto a el doctor Serrano, que lo veo hoy es una persona de mucha experiencia, qué opinión tiene respecto al uso de la craneotomía descompresiva en trauma? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su análisis respecto a esto? ¿En qué momento hacerla? Están todos muy callados, todos muy callados. Carlos, ¿qué opina Luis? Buenos días a todos. Doctor Rubiano, un saludo muy cordial. Aprovecho la oportunidad para felicitarlo porque sé de su dedicación con este tema y le he hecho seguimiento a sus publicaciones y me parece que ha sido una persona que ha trabajado y liderado todo este tema en Colombia por mucho tiempo. Quiero hacer un comentario. Me parece que la valoración clínica del paciente es fundamental para decidir una craneotomía descompresiva, con o sin monitoreo, eh, también variando en el tiempo según la disponibilidad del recurso. Pero me parece que a veces tenemos pacientes en un estado clínico muy malo, con unas pupilas dudosas, quizás con un trauma asociado muy importante, probablemente con una valoración clínica muy pobre, en el sentido de que no hay mayor respuesta. Y entonces son craneotomías que hacemos y casi que uno, en su intuición y en su percepción, dice, este paciente va a quedar postrado, va a quedar mal. Entonces la hace uno como por presión de intensivos, por presión del medio, por presión social. Me parece a mí como mensaje, pues para mí mismo, para los demás o para los residentes, y es que la parte clínica es muy importante. Yo creo que el hacer la craneotomía debe tener como presunción inicial que uno cree que el paciente va a recuperar, pero me da la impresión de que a veces hacemos craneotomías como porque es un procedimiento, como una exigencia del momento, pero sin mucha fe en lo que va a pasar con el paciente. Me parece que ahí nos equivocamos y como pasa con muchos procedimientos en medicina, en la medida en que uno hace 2, 3, 4 craneotomías y los pacientes quedan vegetativos, pues desacredita el procedimiento y también lo desanima a uno a realizarlo. Ese sería mi comentario. Gracias, Carlos. Veo por ahí al doctor Adrián Zapata, que es un neurocirujano joven. Adrián, ¿qué opinión tienes sobre esto? Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien. Profesor, la craneectomía descompresiva, yo siempre la he comparado con una reanimación en un paciente en paro. Si un paciente entra en paro, nadie va a dudar en hacerle una reanimación, aunque la tasa de éxito de esa reanimación es muy pobre. La craneectomía descompresiva yo la considero una medida que, bueno, por lo que hemos visto en la discusión de hoy, no tiene como aún unos criterios muy buenos. Hay veces que nosotros sabemos que no le va a ofrecer de pronto una buena condición de salud al paciente, eso es verdad, pero es la medida que hay que tomar muchas veces. ¿Hay presiones de medios externos? Sí, pero si yo tengo un paciente joven con un trauma severo,
un Marshall 3 que tiene borradas las cisternas de la base. Ese es el procedimiento que nosotros debemos realizar. Neurocirugía, lastimosamente, es la especialidad encargada de realizar eso. Y yo soy un defensor, puede que sea porque aún soy muy joven, de la craniectomía descompresiva. Es verdad que hay pacientes que no tienen un buen desenlace en el GOS y que quedan con muchas secuelas, pero hay pacientes que nos va muy bien y todos los conocemos. Hay pacientes que llegan con lesiones supremamente severas y después de una craniectomía descompresiva vuelven a tener no solamente una vida social y familiar, sino laboral inclusive. Yo creo que la craniectomía descompresiva es un procedimiento que, aún incierto, depende mucho de dos variables. Primero, las condiciones clínicas del paciente. Y segundo, el tiempo. Si nosotros usamos en el SF isquémico la regla de time is brain, tiempo es cerebro, en la craniectomía descompresiva también se aplica perfectamente. Y nosotros hemos tenido pacientes que por X o Y razón se ha venido dilatando esa craniectomía descompresiva y después se convierte en una descompresión tardía, con unas secuelas mucho peores. El daño secundario del cerebro no es solamente por el trauma, sino también por esa hipertensión endocranial no controlada que lleva a una isquemia severa de ese tejido cerebral tan valioso. La craniectomía descompresiva nos puede brindar unos buenos desenlaces y yo creería que es un procedimiento que, aunque es arriesgado, que tiene altas tasas de complicaciones, casi del 53% en algunas publicaciones, yo creería que es una medida que nosotros debemos realizar y practicar y que el neurocirujano debe de tener en su armamentario. Lastimosamente, nuestra situación social, laborales de muchas personas, el uso indiscriminado de motocicletas sin cascos, trabajos en alturas muy altas, en fin, todo eso predispone a que nosotros nos enfrentemos a este tipo de pacientes politraumatizados, pero donde la craniectomía descompresiva se puede convertir en una muy buena herramienta y donde, así como tenemos pacientes que nos ha ido muy mal, también tenemos pacientes que nos ha ido muy bien. Entonces debemos de seguir siendo juiciosos, de tener una muy buena evaluación clínica de estos pacientes, y un paciente que nosotros creamos que es candidato a craniectomía descompresiva, no lo debemos dilatar, porque tiempo es cerebro y ese es el paciente que debemos llevar rápido al procedimiento. Ok, Adrián, muy amable. Quisiera hacer un Doctor comentario. Oscar, yo quisiera hacer un comentario respecto a las últimas intervenciones que me parecen muy, muy importantes y es relacionado con ese tema de la toma de decisiones. Y yo creo que es fundamental que nosotros compartamos esa responsabilidad, especialmente en esos casos donde vemos que probablemente no va a haber beneficio. Y es que es importante hablar con las familias. Desafortunadamente muchos de estos casos nos llegan en la madrugada sin familiares, pero es importante de alguna manera tratar de hablar con las familias en caso de que estén presentes para explicar la situación y decirles, vamos a hacer un procedimiento que realmente tiene un riesgo de mortalidad alto, que el paciente quede con secuelas importantes, pero entre todos tenemos que llegar a tomar la decisión de si se ofrece o no el procedimiento, porque finalmente en los casos más complicados termina siendo una responsabilidad compartida y es importante que la familia tenga muy claro cuál es el objetivo del procedimiento. Respecto al comentario que hicieron con respecto a la monitoría o cómo la monitoría realmente pues no marca diferencia, es muy importante que probablemente teniendo ese enfoque, pensemos que esos pacientes en los cuales nosotros tenemos mucha duda, que son pacientes que uno dice, este paciente yo lo podría manejar conservadoramente, pacientes con hematomas subdurales, un borramiento parcial de cisternas, que están en buen estado clínico, porque a veces esos pacientes nos llegan en 14, en 13 de Glasgow, son precisamente los pacientes en los cuales se debe monitorizar con más razón, porque son en los cuales nos quedan dudas. En el paciente que llega con un trauma severo, politraumatizado, con una importante desviación de línea media, pues ahí el afán no va a ser monitorizar la presión intracraniana como nos hicieron el comentario, sino realmente tomar la decisión de hacer una descompresión temprana. Entonces, no abandonar del todo el concepto de la importancia de la monitoría y más bien centrarla en esos pacientes que tenemos todavía esa duda de si deben ser llevados a cirugía temprana. No, probablemente son los que más se beneficiarían de hacer una monitoría temprana.
Nosotros en este momento lo estamos aplicando con mucho paciente que llega en Glasgow 13, en Glasgow 12, con lesiones pequeñas, pero que tienen un borramiento parcial de cisternas, que uno dice probablemente sea muy agresivo hacerle entrar una descompresión a este paciente. Si tenemos la oportunidad de monitorizarlo, lo monitorizamos, y lo que hemos visto en la mayoría de los casos es que estos pacientes terminan en una descompresiva, pero soportada de manera secundaria con un buen seguimiento de la presión intracraniana. Pero ahí vuelve el dilema de lo que mencionaba Adrián. ¿Qué tanto le afectaría al paciente esas horas adicionales de monitoría si se hubiera tomado la decisión de hacer la intervención más tempranamente? Y pues eso es lo que necesitamos soportar con estudios. Por eso yo creo que ustedes, que son un servicio académico tan importante, es fundamental que fomenten el concepto de los estudios. Son muy importantes para nosotros, como mencionaba el doctor Arias. Hacer el seguimiento de estos pacientes a tiempo largo es importante. Sabemos que en nuestro medio, por el sistema de salud, a veces es complicado. Nosotros operamos los pacientes y no los volvemos a ver porque el sistema se los lleva para otro sitio. Pero a tratar de hacer el ejercicio al máximo. Estos pacientes se pueden evaluar rápidamente con una entrevista telefónica de la familia o del paciente. Nosotros en este momento, con el estudio que estamos haciendo seguimientos a 12 meses como mínimo en pacientes que se han ido ya de la clínica, que no los vemos por consulta externa, pero que tenemos los datos de contacto de la familia porque han estado mucho tiempo en cuidado intensivo, los hemos operado, hemos interactuado con las familias en piso, y simplemente se les hace una llamada y se les evalúa la escala de desenlace de Glasgow telefónicamente, y se puede hacer el seguimiento de estos pacientes. Entonces, realmente ese seguimiento es el que nos marca finalmente la importancia de lo que nosotros hagamos o no, porque como mencionaban, si uno a veces pierde el interés y dice los 4 casos que hice o los 5 casos que hice a todos les fueron muy mal y quedaron en estado vegetativo, probablemente a los 12 meses o a los 24 meses ese paciente está mucho mejor y nosotros no nos hemos dado cuenta de que lo que hicimos realmente representó una diferencia. Ok, muchas gracias, Andrés. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más quiera opinar respecto a este tema? Bueno, Andrés, parece que no tenemos más comentarios. Un último comentario al doctor Adrián. Uno casi siempre cree, cuando dijo yo soy un neurocirujano joven, uno casi siempre cree que los únicos que cumplen años son los profesores. Uno siempre cree que uno no cumple años, Adrián. Profe, no, mis hijos ya creen que yo soy muy viejito, profesor. Lo que pasa es que me refiero, profe, a la joven en el sentido de recién graduado, profesor. Yo soy más viejo que la mayoría de mis compañeros, colegas. No, profe, no, me refiero a que es el entusiasmo, profe, hacia la craneectomía descompresiva. Yo creo que soy un neurocirujano, pues, de los recién graduados, y a eso es a lo que me refiero cuando hablo de joven, a que no le pierdo la fe debido a que he tenido buenas experiencias con un procedimiento que es muy grande, que es muy invasivo, pero que a los pacientes les va bien. Bueno, muchas gracias, doctor Rubiano. Su presencia fue muy valiosa en esta reunión, y muchas gracias a todos por la participación. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego.